Hay algo profundamente extraño en desear volver atrás, pero hacerlo con tecnología. En un mundo donde todo se vuelve más inteligente, más rápido, más invisible, hay hombres que, deliberadamente, eligen llevar en la muñeca algo más lento, más simple, casi absurdo. Un reloj digital que no intenta impresionarte, un objeto que no compite y sin embargo, gana. Porque mientras el resto del mundo persigue pantallas curvas, sensores biométricos y notificaciones constantes, hay una resistencia silenciosa creciendo en las sombras, y su símbolo no es un dispositivo futurista. Es un pequeño rectángulo de resina con números negros sobre fondo gris, que parece sacado de otra era. Los Casio Vintage no solo regresaron, nunca se fueron. Y entender por qué revela algo incómodo sobre hacia dónde vamos. Para entender este fenómeno, hay que retroceder a un momento donde el tiempo dejó de ser mecánico y se volvió eléctrico. Décadas antes de que existieran los smartwatches. Antes incluso de que el concepto de conectividad dominara nuestras vidas, una revolución silenciosa ya estaba ocurriendo. Japón, en plena expansión tecnológica, estaba redefiniendo la precisión. En ese contexto aparece Casio. No como una marca de lujo, ni como un símbolo de estatus, sino como una herramienta. Su misión no era emocionar, era resolver. Hacer relojes que funcionaran, que fueran accesibles, duraderos, exactos. Relojes para estudiantes, trabajadores, ingenieros. Relojes que no necesitaban ser admirados porque su valor estaba en su utilidad. Y entonces ocurrió algo que nadie anticipó. Esa obsesión por la eficiencia creó un icono. El Casio F91W. Por ejemplo, es uno de los relojes más vendidos de la historia, no por campañas publicitarias agresivas, no por celebridades, sino por algo mucho más potente, consistencia. Un diseño que no cambió durante décadas. Una interfaz que cualquier persona podía entender en segundos. 3 botones, una pantalla, nada más. Pero ahí está el detalle. Ese nada más es exactamente lo que lo hace irresistible. Porque el mundo cambió, y lo hizo rápido. Pasamos de necesitar relojes que nos dijeran la hora a dispositivos que nos dicen cómo vivir, cuántos pasos dar, cuándo dormir, cuándo respirar, cuándo levantarnos. El reloj dejó de ser una herramienta y se convirtió en una extensión del sistema. Un intermediario entre tú y tu propio cuerpo. Y en ese contexto, el Casio Vintage empieza a aparecer radical. No te interrumpe, no vibra sin razón, no te juzga, no te observa, solo cumple una función, y lo hace perfectamente, en un entorno saturado de estímulos. Esa neutralidad se siente casi subversiva, pero hay otra capa, una más profunda. Estos relojes no solo son simples, son resistentes. Ridículamente resistentes. Puedes mojarlos, golpearlos, olvidarlos en un cajón durante meses y cuando vuelves, siguen funcionando, no necesitan actualizaciones, no tienen obsolescencia programada evidente, no dependen de ecosistemas digitales. Son, en cierto sentido, independientes y eso conecta con algo que muchos no saben explicar, pero sí sienten: fatiga tecnológica. Ese cansancio constante de tener que interactuar, responder, adaptarse, de estar siempre disponible, siempre conectado, siempre observado. El Casio Vintage no promete liberarte de eso, pero ofrece un pequeño refugio. Una zona libre de notificaciones en tu propia muñeca. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque lo que empezó como una elección funcional se transformó en una declaración estética. Celebridades, diseñadores, coleccionistas empezaron a redescubrir estos relojes, pero no por nostalgia superficial, sino por lo que representan. Minimalismo real. No el minimalismo caro, curado, diseñado para Instagram, sino el minimalismo auténtico, hacer más con menos. Un reloj de $20 que compite en impacto cultural, con piezas de Miles. Y eso rompe reglas. Porque en el mundo de la relojería tradicional, el valor está ligado a la complejidad. Más piezas, más prestigio, más historia.
más legitimidad. Pero Casio invierte esa lógica. Reduce todo a lo esencial y aún así permanece. Incluso hay algo casi irónico en todo esto. En una era donde las marcas luchan por diferenciarse, Casio hace lo contrario. Mantiene lo mismo. Repite diseños. Conserva interfaces. Y en esa repetición, encuentra identidad. Pero no todo es tan limpio como parece. Porque esta simplicidad también tiene un lado oscuro. Y es que, cuanto más analizas estos relojes, más te das cuenta de que su éxito no es solo una reacción al presente, sino una consecuencia de algo más profundo que comenzó hace décadas, algo que conecta la obsesión por medir el tiempo con la necesidad de controlarlo. Y ahí es donde la historia da un giro inesperado, porque cuando hablamos de medir el tiempo, no estamos hablando solo de minutos y segundos. Estamos hablando de control. Desde los primeros relojes mecánicos en torres medievales hasta los sistemas digitales actuales, el tiempo siempre ha sido una herramienta de organización, pero también de imposición. Y Casio, aunque parezca lo contrario, no escapa de eso. En los años 70 y 80, cuando los relojes digitales comenzaron a popularizarse, no solo estaban democratizando el acceso al tiempo, estaban estandarizándolo, eliminando la interpretación humana. Un segundo era un segundo, sin margen de error, sin subjetividad, sin pausa. La precisión dejó de ser un lujo y se convirtió en una expectativa, y aquí es donde el Casio Vintage revela su paradoja más interesante. Es al mismo tiempo un símbolo de libertad y de disciplina, porque sí, no tiene notificaciones, no te exige atención constante, pero sigue marcando el ritmo, sigue recordándote que el tiempo pasa, que cada segundo cuenta, que hay una estructura invisible organizando tu vida. Es un objeto pasivo, con una presencia activa. Y sin embargo, hay algo en su diseño que suaviza esa relación, algo casi humano en su imperfección estética. La luz verde tenue, el pitido simple de la alarma, la pantalla que no busca ser perfecta, solo funcional. No intenta dominar tu atención, solo coexistir contigo. Y eso, en el contexto actual, es rarísimo. Hoy cada dispositivo compite por segundos de tu vida. Cada aplicación está diseñada para retenerte, para engancharte, para absorberte. La economía de la atención no deja espacios neutrales. Pero el Casio Vintage no juega ese juego. No hay algoritmos, no hay optimización, no hay dopamina programada, solo tiempo. Y aquí aparece otro giro que pocos consideran. El valor emocional de estos relojes no proviene de lo que hacen, sino de lo que no hacen. No registran tu actividad física, pero te permiten caminar sin ser medido. No monitorean tu sueño, pero te dejan descansar sin ser analizado. No almacenan tu historial, pero te obligan a vivir en el presente. En otras palabras, eliminan capas de interpretación entre tú y tu experiencia, y eso, para muchos, se siente como recuperar algo perdido. Pero claro, no todo el mundo lo ve así. Para algunos, estos relojes son obsoletos, limitados, incluso inútiles. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener más? Y esa es la pregunta clave. Porque la respuesta no está en la funcionalidad, sino en la intención. Elegir un Casio Vintage hoy no es una decisión técnica, es filosófica. Es decir, no necesito más. Y, en una cultura que constantemente empuja hacia el exceso, esa afirmación tiene peso. Pero hay una última capa que completa este fenómeno, una que conecta pasado, presente y futuro de forma inesperada. Y es que, mientras los relojes inteligentes dependen de actualizaciones, servidores y compatibilidad, el Casio Vintage depende de algo mucho más básico, una pila. Una fuente de energía simple, reemplazable. Accesible. No hay dependencia de sistemas externos. No hay riesgo de quedar inutilizable por decisiones corporativas. No hay fin programado, al menos no evidente. Y eso introduce una idea casi olvidada, durabilidad real. Un objeto que puede acompañarte durante años, incluso décadas, sin cambiar su esencia,
sin volverse incompatible, sin exigir adaptación constante. En un mundo que se reinventa cada 6 meses, eso es casi una anomalía. Y tal vez por eso, estos relojes siguen apareciendo en muñecas que podrían permitirse cualquier otra cosa. Porque no se trata de lo que puedes comprar, sino de lo que eliges conservar. Al final, el Casio Vintage no es solo un reloj. Es un recordatorio silencioso de que la complejidad no siempre es progreso, de que avanzar no siempre significa añadir, y de que, a veces, la forma más radical de innovación es quedarse exactamente donde estás. Si miras tu muñeca ahora mismo, la pregunta no es qué tan avanzado es tu reloj. La pregunta es mucho más incómoda: ¿cuánto de tu tiempo realmente te pertenece?